Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy día vamos a preparar un riquísimo y esponjoso chifón de naranja. Muy fácil de preparar y les va a encantar. Ahora sí, vamos con los ingredientes. 400 gramos de harina preparada, 450 gramos de azúcar blanca, 10 unidades de huevo, 250 mililitros de jugo de naranja, 2 gramos de sal, 125 mililitros de aceite, 4 gramos de cremor tártaro y una cucharada de cáscara de naranja. Y ahora sí, amiguitos, manos a la obra. Bien, amigos, empezamos con nuestra preparación. Vamos a enmantequillar nuestro molde. Este es un molde de chifón número 24, que es diferente a los moldes de queque. Entonces, enmantequillamos el molde de una forma bien parejita con un poquito de mantequilla. Mantequillamos toda la corona porque este va a levantar bien y no queremos que se nos pegue. Vamos a enharinar con cuidado, como la base es abierta, entonces giramos, echamos la harina y giramos, que toda la harina llegue a todo el borde. Y ya está. Vaciamos la harina que nos ha quedado porque eso nos sirve para el chifón. Enmantequillamos la corona. Acá también con cuidado. Como ven, este molde tiene dos partes. Ahí. Enharinamos la corona. Y está la corona y ahora la base. Vamos a separar la ralladura, la cáscara de naranja. Rallamos, no muy profunda, solamente queremos la parte superficial de la naranja. Vamos a sacar una cuchara de ralladura de naranja. Entonces vamos girando y vamos rallando. Bien, amigas, ya hemos obtenido una cucharada de ralladura de naranja y de las mismas naranjas hemos escurrido el jugo, en total 250 mililitros. Reservamos por un momento. Continuando con nuestra preparación de este chifón de naranja, vamos a separar las yemas en un bol y las claras en el otro bol. Son dos procedimientos diferentes, eso sí, con mucho cuidado de no mezclar las yemas con las claras. Separamos solamente claras en un bol y las yemas en otro bol. Así terminamos con las 10 unidades de huevo. Bien, amigas, este chifón de naranja tiene dos partes. La primera parte es cremar las yemas que ya hemos separado con 150 gramos de azúcar. Entonces vamos a empezar cremando las yemas. Miren, amigas, acá ya he batido la yema de huevo con el azúcar. Tiene esta consistencia, un color más claro y al levantar forma ligeramente picos. Una de los secretitos para saber si el azúcar ha desaparecido, pueden hacer así. Cogen un poquito de la crema y prueban. No se siente el azúcar, quiere decir que ya está. El siguiente paso es agregar el aceite también en forma de lluvia, quiere decir de a poquito. Vamos batiendo y vamos agregando el aceite. Hemos terminado con la primera preparación de la crema. Es una parte del chifón. Miren, ya esta crema está más espesa, un poco resistente. Es el punto que debe quedar la parte de la primera masa del chifón. Entonces acá vamos a adicionarle ralladura de naranja y harina. Como siempre, de a pocos, de poco en poco vamos a ir alternando con movimientos envolventes, suave, despacio. Y vamos a alternar con el jugo de naranja. Siempre de a pocos para no pasarnos con el jugo. Acá sí requiere de paciencia, amiguitas.
el final va a ser muy rico. Este chifoncito nos va a quedar exquisito. Un poco más de harina. Como es harina preparada, le hemos cernido una sola vez. Y le hemos agregado los 20 gramos de sal al momento de cernir la harina. Invitándoles también a que se suscriban a mi canal y dale like al video para continuar con las recetas caseras, que todo lo podemos hacer en casa porque todo tenemos materiales caseros. Bien, amigas, ya hemos llegado a la parte final de la primera fase de nuestro chifón. Entonces, aquí está la harina mezclado con el azúcar, 150 gramos, el jugo de naranja, el aceite. Esto reservamos por un momento y comenzamos con la segunda parte. Siempre recomendándoles un bol más grande que el primero porque aquí va a entrar la mezcla de ambos. Entonces aquí están las claras de los 10 huevos. Vamos a batir a punto de nieve. Luego vamos a agregar el azúcar en forma de lluvia y el cremor tártaro. Batimos las claras a punto de nieve. Bien, amigas lindas, ya la clara está a punto de nieve. Sabemos eso porque ya forma picos. Y la otra manera de saber es, yo agarro el bol y volteo. Si no se voltea, es porque ya está. No cabe. En este punto vamos a agregar el azúcar, 300 gramos que habíamos separado. Batimos y agregando el azúcar en forma de lluvia. Así de a poquitos batimos hasta que el azúcar desaparezca. Ya hemos terminado. Si ustedes levantan, ya deja picos. Entonces ahí terminó nuestra segunda fase. Ya, entonces nos queda mezclar las claras a punto de nieve con el cremor tártaro. Vamos a mezclar a la primera masa que hicimos. Vamos a mezclar de a pocos. Ahí. Y movimientos envolventes. Y vaciamos otro poco. Y así hasta terminar toda la mezcla. Como ven, esto ha aumentado bastante por el volumen de del cremor tártaro y la clara de huevo que le hemos batido hasta punto de nieve. Siempre se recomendamos el bol un poco más grande, aunque el mío está en su punto, creo yo. Entonces, solamente con movimientos envolventes, suave, incorporamos todos los ingredientes bien mezclados. Ya el horno está calentando, entonces ya está listo. No necesitamos mezclar más. Ya no usamos batidora tampoco. Entonces, terminamos y vamos a vaciar al molde. Como les decía, es un molde de chifón número 24. Vaciamos al molde con cuidado de no derramar hasta que eso ya está. Listo, terminamos. Bien, amigos, ya hemos terminado con la preparación, la masa, ya está en el molde. Solo nos falta llevar al horno por 50 minutos a unos grados de 160 en mi horno, recordándoles cada temperatura va a depender del horno de su cocina. Entonces regresamos en 50 minutos. Ya está. El chifón siempre se voltea cuando ya está frío para ver que caiga solo. Ya en este caso ya ha enfriado y para sacar la corona vamos a pasar por el borde de la corona del chifón. Hemos pasado todo el borde, queridas amigas. Entonces vamos a levantar con cuidado. Miren lo rico que ha quedado el chifón. Y vamos a darle una decoración también bien sencilla. Bien, amigas, vamos a decorar nuestro chifón. Un poco de azúcar finita o azúcar impalpable. Vamos a rociar por encima del chifón
para que tenga una vista muy presentable. Y así. Entonces, sacudimos para que nos quede parejo. Eso. Y el chifón está listo. ¿Qué les pareció? Les invito a que lo hagan ustedes. Entonces, vamos a proceder a cortar. Vamos a sacar una tajada con cuidado porque este chifoncito ha salido muy esponjosito. Entonces hay que tener cuidado en sacar una riquísima tajada. Ha tenido buen volumen, es por la buena batida que le hemos dado. Eso, amigas, miren, miren. Tiene buen tamaño. Está bien esponjoso, como ven ustedes. Suave, esponjoso. ¿Ves? Ese es el término del chifón. Vamos a probar. Provecho, amigas, a ver cómo nos queda. Muy rico. Les invito a que ustedes, invitándoles una vez más, suscribirse a mi canal y darle like al video. Riquísimo.